Mi siguiente invitado fue diplomático de nuestro país y también un experto en política latinoamericana. Mi siguiente invitado, Francisco Cruz. Como siempre, un placer tenerte aquí en NEC Noticias y tenerte de vuelta, así sea virtual, en Panamá. Una elección donde pareciese que el país perdió el centro. Están dos candidatos jóvenes, pero dos candidatos pues, extremistas, tanto de derecha como de izquierda. ¿Cuál va a ser el pronóstico de esa elección? ¿Cuál va a ser el pronóstico de pues, la participación? Como había dicho la ingeniera Blandón hace un momento, pues las elecciones en Chile últimamente no se están caracterizando por una participación masiva. Francisco Cruz, como siempre, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. Aprovecho de saludar a Fabiola y a todo el equipo de Next. Mira, la verdad es que son elecciones bien inéditas por varias razones. La primera, porque se dan en un marco electoral, y esto lo hemos conversado otras veces, en un marco de ciclo o de macro ciclo electoral, en donde hemos tenido elecciones de constituyente, hemos tenido elecciones de gobernador, hemos tenido elecciones municipales, y por cierto, ahora tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. O sea, yo creo que pocas veces en un ciclo político hemos tenido tantas elecciones concentradas en una ventana de tiempo tan corta, lo cual no deja de ser un estrés, digamos, del punto de vista de cómo se comporta la democracia representativa y cómo se comporta el electorado. Lo segundo, porque son elecciones que se dan también en un marco de un nuevo sistema que ya se había estrenado para la elección presidencial pasada, pero que de alguna manera sigue dándonos sorpresas, que es un sistema abierto, no binominal, de votación voluntaria, y un poco lo que apuntaba el ingeniero Blandón es a eso, digamos, es decir, cómo cuando tú cambias el sistema y abres de alguna manera la caja de Pandora desde el punto de vista de lo voluntario que sea el voto, cómo el padrón se empieza a comportar de maneras completamente distintas a lo que se comportaba tradicionalmente. Eso hace que en el fondo el sistema chileno de alguna manera se pusiera desde el punto de vista de la oferta política mucho más impredecible, mucho más difuso, con nuevas fuerzas políticas. Yo diría que incluso podríamos estar hablando de un sistema chileno muy parecido a como ocurría en la década de los 70, a tres Claro. tercios. A diferencia de lo que fue, te fijas tú, tradicionalmente, lo que tú has conocido y tú conoces bien la política chilena, y si hacemos un comparado, digamos, con otros países de Latinoamérica, cuando uno habla de las democracias retomadas en los 90, uno siempre hablaba de bloques, ¿no es cierto? De bloques, una mayoría oposición, una mayoría oficialista, un bloque de centro derecho, un bloque de centro izquierda. Esas lógicas de bloques se han quebrado hoy día. Y se han quebrado porque el sistema cambió, se han quebrado, bueno, porque han pasado años también y los movimientos van mutando, cosa de ver lo que la elección, por ejemplo, sin ir más lejos, la que vivimos en su minuto con Pedro Pablo Kuczynski en Perú, ¿no es cierto? Y que después vino en 4 presidentes en 4 años, donde también los candidatos incumbentes clásicos o los partidos clásicos, como en el caso del expresidente Alan Alan García, García, ¿no? se desplomaban en sus apoyos orgánicos. Entonces, hay un tema que tiene que ver con el tiempo, hay un tema que tiene que ver con la vida útil de los partidos políticos, hay un tiempo que tiene que ver con la saturación de material del sistema de representación, y esta elección, entrando en materia, digamos, como tú bien dices, es una elección muy especial, con dos candidatos que van punteando para primera vuelta, para que nuestros televidentes entiendan, el sistema chileno es un sistema con primera vuelta, es decir, aquel candidato que no obtenga la primera mayoría de los votos sobre el 50% tiene que competir en un balotaje, ¿no es cierto?, en segunda vuelta. Lo hemos tenido, ojo, lo hemos tenido en los últimos 30 años solo una vez. Solo 2 veces, disculpa. Lo hemos tenido con Elwin en 1990 y con Frey en 1994, que fueron electos con sobre el 50% de los Sobre el votos y en consecuencia no 50%. hubo balotaje. Pero aquí tenemos una elección que lo más probable es que se estrene a dos bandas en un balotaje muy incierto y con candidatos que efectivamente, como tú bien dices, representan opciones políticas bastante especiales. ¿Quiénes son? Un candidato que representa a un pacto que se llama Prueba de Dignidad, que es un candidato de izquierda. Chile ha tenido tradicionalmente un conglomerado de centro-izquierda que ha estado básicamente encabezado por la Concertación, para que los amigos entiendan un poco Sí. lo que fue Lagos, lo que fue Michelle Bachelet después con nueva mayoría. Centro-izquierda un poco a la europea, podríamos decir, moderada, con un partido de centro bisagra, que es el Partido Demócrata Cristiano, que también ha cumplido ese rol en otras democracias, en otros sistemas, y con partidos, digamos, tradicionales hacia la izquierda, pero en ningún caso hacia la extrema izquierda. Eso hoy día no está, o sea, está en la oferta. De hecho, la candidata que va por el pacto social, que es en el fondo el sucedáneo y el sucesor, digamos, de la concertación, la nueva mayoría, es candidata presidencial, pero
no está fácil, digamos, cómo se prospecta, puede ser, algunos dicen que puede ser que la moderación cunda y pase Sí. ella a segunda vuelta, digamos. Pero ella no está hoy día de alguna manera en el ojo del huracán respecto a la opción política. Es el candidato Boric, que representa una izquierda más ultra, una izquierda más hacia el lado de los partidos nuevos que emergen en lo que se conoce como el Frente Amplio. Y hoy día apruebo dignidad el pacto y él es el que está de alguna manera guardando ciertos favoritismos. Y por otro lado, el candidato de también, no me gusta hablar de extrema derecha, pero sí de la derecha no convencional, sí de la Sí. derecha fuera, digamos, de los partidos clásicos, por decirlo, sí de la derecha no oficialista que de alguna manera sucede al presidente Piñera. Una derecha apoyada por un partido republicano, que es una escinsión del partido de la UDI y otros movimientos de derecha, que están más a la derecha de la derecha, que también ha sorprendido. Ha sorprendido básicamente porque muchos consideraban que la extrema derecha de alguna manera era lo más parecido en el Chile de los 90, digamos, a lo que era el pinochetismo de, digamos, de antaño, y que estos candidatos de alguna manera representaban un piso político muy difícil de recrear, te fijas tú, después de los escándalos que vivió Pinochet, tanto en materia de derechos humanos como financieros. Sin embargo, es una derecha que ha rebrotado, que ha florecido, que ha podido encarnar de alguna manera un emplazamiento hacia esta izquierda, y como tú bien dices, y con esto cierro, se ha producido una cierta polarización en el debate, que no habíamos visto en el esquema político chileno tradicional. Porque pareciera que lo de Perú ha sido contagioso, ¿eh? Y ¿Ah? que pues el centro desaparece también en un país como Chile, lo que da mucho pesar. Un país que tuvo una transición realmente ejemplar, una transición que modélica, pues todo eso haya desaparecido. Mira, lo del centro lo analizamos, ¿te acuerdas cuando comentamos las Sí, elecciones de Perú, tiempo atrás contigo? O sea, lo que vivió Fujimori con Keiko Fujimori con Castillo es un poco, sí, es una buena analogía. No es exactamente igual al caso chileno, porque en el caso peruano habían componentes un poquitito más vinculados yo te diría, ciertos rasgos de caudillismo propio de los candidatos, que en este caso aquí hay una estructura más orgánica, más sofisticada, digamos, de partidos detrás. Pero sí es cierto de que las opciones, como se presentan, desde el punto de vista de la taxonomía política, la oferta política, son muy opuestas. ¿Ya? Y uno dice, ¿qué ocurre en consecuencia con el centro político? Porque hay un centro político vacante. ¿Qué pasa con la moderación? ¿Qué pasa con esa gran masa de votos que oscila entre la centro izquierda y la centro derecha? ¿Eh? ¿Qué pasa con, como diría Giddens, con la tercera vía, digamos? ¿Eh? ¿Dónde claro. está eso? Y uno dice, ¿se extravió? ¿Se perdió? ¿No lo representan? ¿No está de moda? Yo creo, es muy temprano para decirlo, pero yo creo que esto se ha ido repitiendo en América Latina ya en algunas elecciones, bemoles más, bemoles menos. Recordemos que hemos estado en un macro ciclo electoral de América Latina con más de 3 elecciones en los últimos 18 meses, de las cuales 9 han sido presidenciales y 4 intermedias. Pero yo creo que se ha ido produciendo un fenómeno en donde han pasado 3 cosas, por decirlo de algún modo. Una crisis del sistema tradicional, una mutación, digamos, del andamiaje representativo clásico, como lo conocimos en los 90, que era mucho más fácil de personificar y de encarnar en un proyecto político. Recordemos que nuestros países, después de los 90, básicamente construyeron una oferta programática basada en combatir dictaduras, ¿no es cierto? Basada en el respeto a los derechos humanos. Esa era un poco la consigna, salvo países como Venezuela, que ya venían, digamos, con un andamiaje democrático en aquel entonces, con Carlos Andrés Pérez, con Caldera después, ¿no es cierto? Y que habían tenido gobiernos democráticos, salvo el caso de Colombia, que vivía una cosa distinta, digamos, en una alternancia al poder, pero Centroamérica y América del Sur, que decir, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, venían saliendo de dictaduras y venían siendo dictaduras, entonces se encontraron frente a este esquema de donde tú tenías una oferta política tradicional de grandes conglomerados que entregaban algo. Esa dinámica se ha ido agotando y se ha ido cambiando, los partidos se han ido además deteriorando y eso hace que tú, si a tiempo no transformas esos partidos en movimientos o en nuevos partidos, se te produce una vacancia. Y Claro. fíjate que llama, y con eso termino esta reflexión, pero en el caso chileno no es del caso entrar a un nivel de radiografía tan detallada, tan criolla, digamos, pero lo que sí me llama la atención es que aquellos partidos, y aquí podemos hacer una analogía con Panamá también, suele ocurrir que es más fácil que las opciones de centro nuevas se produzcan, se recreen y nazcan con vigencia desde un reseteo completo del partido que desde la transformación de su antecesor. O sea, lo que te quiero decir es que muchas veces los partidos cuando mueren suelen no transformarse. Lo que ocurre es que tú armas y fundas un nuevo movimiento.
¿ah? O sea, un poco lo que cuando uno, voy a hacer una analogía para los amigos, en el caso panameño, digamos, es como si en el caso panameño uno dijera, no, voy a hacer una extensión del panameñismo o voy a hacer una facción del PRD que es un partido con mucho más anclaje histórico, obviamente, que de alguna manera tiene una raigambre distinta, y tú dices, no, a ver, al final del día lo que debiera ocurrir en Panamá, me estoy retrotrayendo, digamos, 8 años atrás, es crear un nuevo partido. Y crea un nuevo partido que se llama Cambio Democrático, que de alguna manera representa, ¿no es cierto?, una cierta mirada que podría ser una exención, pero más que una exención es un nuevo partido y que va asociado a un líder político que todos sabemos quién es, ¿no es cierto? Esa fórmula parece ser más eficiente y parece ser más efectiva que las fórmulas de reconversión política de los antiguos partidos en nuevos partidos. Es como si cambiar el timbre, cambiar la marca registrada no funcionara y los partidos van Claro. declinando. En el caso chileno, por ejemplo, un partido clásico que ha tenido control del poder y ha estado presente en 1, 2, 3, 4, 5, 7 gobiernos en los últimos 50 años ha sido la democracia La cristiana, democracia uno de cristiana, los sí. partidos más importantes y más gravitantes, como lo fue en Panamá también. Claro. Panamá, el partido de la Flecha Verde, ¿no es cierto?, fue un partido importante también. Y llega que la democracia cristiana se transforma en Partido Popular y en el caso chileno la democracia cristiana comienza a deteriorar su base electoral después de haber sido un partido fuerte, tremendo, o sea, muy parecido al fenómeno también panameño. O sea, recordemos que la democracia cristiana de Aras Calderón se desploma, ¿no es cierto?, después de la segunda vicepresidencia de Aras Calderón con Ford en el gobierno de Endara, y pasa de una representación de diputado que tenía con Endara, ¿no es cierto?, y queda con 2 o 3, no me acuerdo el número Uno. exacto, no lo manejo al detalle, pero queda Uno con uno, solamente. claro. ¿Que era quién? Víctor Enríquez en Ah, esa no, época, Rubén ¿no? ¿O Arosemena. era A Rubén Rubén Arosemena. Arosemena, Sí. que después que fue vicepresidente y fue embajador en Corea? Sí. Exacto. Entonces, pasa eso, fíjate, pasa eso con los partidos tradicionales. Yo creo que mi visión es que a los partidos tradicionales les cuesta mucho reconvertirse para seguir representando al centro político de la manera en que lo venían haciendo. Y lo que suele ocurrir es que surgen movimientos, el caso panameño también está el fenómeno de Lombana, ¿no es cierto? Vamos a ver cuán sostenible era en el próximo ciclo electoral, si era sostenible o no era sostenible, pero surge eso, surge que los nuevos movimientos que capturan el centro y en el centro suelen ser más eficientes que aquellos que se transforman. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Hay algún pronóstico? ¿Te atreves a dar algún pronóstico de esta primera vuelta? ¿Va a ser este resultado de Boric y Cast Mira, no hacia me una atrevo segunda porque vuelta? sabes por qué y tú sabes que audacia no me falta porque estoy comprometido en una de las candidaturas. Yo estoy Vale. coordinando internacionalmente una de las candidaturas que va, que es la candidatura del Nuevo Pacto Social. Soy el coordinador internacional de esa campaña, ayudando a la candidata Yarna Proboste. Entonces me parece que en poner un pronóstico voy a confundir el wishful thinking, digamos, Claro, el deseo con la realidad y puedo equivocarme. Lo que sí me comprometo es a comentarla una vez de que tengamos los una resultados vez y a tengamos ver los cómo resultados. se prospecta, que eso también es interesante, que hay un tema también, que eso es otro tema para conversarlo, en la debilidad latinoamericana. Cuando tú tienes segundas vueltas, los espacios entre las primeras y las segundas vueltas tampoco te generan un margen para construir alianza o Sí. se hace difícil. Hay un tema ahí también, yo creo que es de reflexión del sistema político. ¿Qué ocurre entre las primeras y las segundas vueltas? Puedes construir gobernabilidad, pero recordemos que la gobernabilidad no se gana con votos, se gana también con el Congreso y se gana O, con alianza. o realmente uno llega hipotecado a un derrotado en primera vuelta, pues ansiando esa segunda vuelta. Exacto. También es que tiene muchas lecturas. Bueno, tú sabes, exacto, bueno, hay otros sistemas políticos, el caso chileno lo era así, de hecho, en la constitución pasada, en donde no había una segunda vuelta y lo que había era una ratificación parlamentaria de la mayoría relativa. ¿Por qué? Porque se entendía que esa ratificación parlamentaria en el Senado de la República permitía construir una alianza de gobierno, sea a Claro, través de un pacto de garantías, sea a través de un acuerdo programático, sea a través de un cierto nivel de alianza. Y eso te permitía darle gobernabilidad. ¿Y lo hacías dónde? En la cocina política, por claro. excelencia, en las salas máquinas, Casa. en el Congreso. Hoy día no, hoy día es primera y segunda vuelta. El punto está entre si el tiempo que corre entre la primera y segunda vuelta en un régimen presidencial o presidencialista, la chilena todavía, te permite de alguna manera generar un acuerdo, pase quien pase, al balotaje, digamos, entre las fuerzas que se reordenan en esa nueva elección. Recordemos que las segundas vueltas, no en el caso norteamericano, que es mucho más evidente, pero sí en estos casos son realmente una elección bastante distinta a lo que fueron la primera. Así es. Bueno, como siempre, un placer escucharte, Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá, a propósito de las elecciones de este próximo domingo.